Hay una vieja leyenda que dice que si en la noche llegas a ver u oír algún tipo de animal, criatura extraña, incluso a una persona fuera de lo normal, y tienes esa sensación de mala vibra y sientes que se transmite una maldad pura en el aire, debes gritarle: ven mañana por sal. Pero esto es solo si sospechas que puede ser una bruja y que realmente quieres saber quién es, si te carcome la curiosidad, pero sobre todo si tienes el valor de estar frente a esa persona, porque muy pronto así lo estarás. Repito, la frase es: ven mañana por sal. Si haces esto, de alguna manera caen en un hechizo o algún tipo de maldición. De verdad no lo sé, pero según esto, las obliga a presentarse al día siguiente a tu casa y pedirte sal. Ellas harán lo posible para disimular que eso es lo que buscan. Ellas no quieren ser descubiertas. Podrán ser amables contigo, podrán tratarte bien, buscarán conversaciones de todo tipo, pero al final te pedirán lo que con ansias vinieron a buscar, eso que las obliga a buscar. Te pedirán lo que realmente necesitan. Al final, te pedirán la sal. ¿Qué pasa si se las das? O si por el contrario no se las das. No tengo la más mínima idea. Pero con este contexto, comienzo la historia. Fue una noche que estábamos de visita donde mi abuela Julia. Ella vivía en un barrio en el centro de la capital y su casa, aunque era muy grande, era muy humilde. El techo estaba hecho de zinc, de esos que suenan fuertemente cuando llueve, cuando caen cosas o cuando caen animales y caminan por allí, como los gatos, que nunca puede faltar en un barrio, gatos caminando por los techos. Esa noche, mis padres y unos tíos fueron invitados a una reunión. Se vistieron, se bañaron, se perfumaron y se fueron. Y en la casa nos quedamos mi abuela y unos primos. Éramos chicos de entre 5, 7 a 9 años como máximo. Mi abuela aprovechaba para entretenernos con los cuentos de sustos e historias de terror, de las cosas que según ella y su familia vivió en el campo, ya que ella era de un pueblo y cuando no había electricidad por las noches, solo se alumbraban con lámparas de querosén o velas. De allí salieron muchos cuentos y muchas historias. Recuerdo que ella era demasiado buena contando dichas historias, que aunque si le soy muy sincero, me daban mucho terror, ya que era pequeño y me moría de miedo al escuchar tantas, pero tantas historias. Tanto miedo sentía que al acostarnos luego no podía ir al baño. No quería poner un pie en el suelo y mucho menos pasar por el lado del sótano aterrador, ya que era un sótano sin puertas, era oscuro y daba la sensación de que algo te miraba desde abajo. Y justo estaba al lado del baño. Pero aún así, yo amaba la forma de contar esas historias de la abuela. Sus historias eran tan buenas que no importaba el miedo, quería oírlas. Recuerdo que quería oírlas todas. Supongo que de allí nació mi pasión por este tipo de historias. Luego de algunas de esas historias como la de Pedro el Tuerto, las novias en el cementerio, la de Mangurreco y muchas más, historias que prometo traer pronto al canal como homenaje y agradecimiento a mi abuela. Luego de esas historias, y ya pasada la medianoche, mi abuela cansada nos dijo a todos que ya era hora de dormir. Algunos lo haríamos con ella en su cama y otros en la cama de al lado, junto a la de ella, pero ni locos nos íbamos a otra habitación. Teníamos mucho miedo, o éramos muy miedosos. Momentos después, estando acostados y durmiendo con todas las luces apagadas, un sonido estremecedor nos despertó. Estábamos aterrados al escuchar fuertes golpes en el techo. Fueron muy fuertes. Al principio pensamos que eran gatos o gatos grandes, pero no. Eran tan fuertes
que parecían personas, tal vez ladrones que habían saltado al techo y estaban intentando meterse a la casa. Mi abuela no era nada cobarde. Nos dijo a todos que nos quedáramos adentro de la habitación acostados y que ella iría a ver, pero ninguno aceptó. Ninguno quiso dejarla ahí sola. Fue entonces cuando agarramos lo que pudimos para defendernos de esos posibles ladrones. Recuerdo que uno de mis primos agarró un palo de escoba, otro fue muy inteligente y agarró un machete, era viejo, era uno que usaba mi abuela. Yo recuerdo haber agarrado un bate de béisbol, era pequeño y de madera, sabía que servía para noquear a quien fuera, de ser necesario. Mi abuela, por su parte, sacó del closet lo que fue un arma tipo revólver. Lo recuerdo claramente. Era plateado. Tenía como relieve de flores. La cacha era como de mármol blanca. Parecía de vaqueros, muy antigua. Recuerdo sorprenderme al ver a mi abuela así armada, pero también recordé que uno de mis tíos era policía y se la dio para cuidar la casa. Además, mi tío no era tonto. Él ya le había enseñado a usarla y le dio instrucciones específicas de que, de ser necesario, la sacara como defensa contra cualquier intruso. También recuerdo ese día que le dijo que la pistola o el revólver era calibre 22. Igualmente me sorprendió y estaba asustado por la situación actual. Todo era confuso para mí, mi abuela armada, ladrones. Estaba muy confuso. El susurro de mi abuela interrumpió mis pensamientos y nos dijo: vamos a subir por la escalera. Llegamos hasta el techo por el zinc. Yo lo ruedo y los vamos a sorprender. Yo voy primero, exclamó. Síganme con cuidado y siempre detrás de mí. Cualquier cosa, si veo que es muy peligroso, yo les digo, corren y se esconden. Pero nada, ninguno íbamos a dejar a la abuela sola, y menos si ella estaba armada. Al menos eso pensé yo. No quería dejarla ni por un momento, aunque les confieso, a este punto estaba totalmente aterrado. Tenía mucho miedo por los ladrones. No sabíamos si estos llevaban armas. Cuando llegó al final de la escalera y movió el zinc un poco, asomó la cabeza con mucho cuidado. Echó un total vistazo por todo el techo de la casa, pero para su sorpresa, no vio ningún ladrón. Solo vio lo que le pareció ser 2 bolsas negras de basura, asquerosas, y se puso furiosa exclamando: esta gente sí es cochina, gente puerca, tirando basura encima de la casa y lo peor, a estas horas de la noche, no respetan. ¡Qué gente tan asquerosa! Vayan a tirar su basura a sus techos. Pero al decir esto, que por cierto lo dijo con muchas groserías que decidí no repetir, trató de alcanzar una de las bolsas para así recogerlas, pero estas se movieron extrañamente. ¿Cómo lo sé? Porque yo también había asomado la cabeza. Al ver que mi abuela estaba molesta por lo sucedido y al escuchar que no habían ladrones, me animé y me asomé. Fue entonces cuando al ver detalladamente estas supuestas bolsas, que por cierto tenían un olor nauseabundo como animal podrido o peor, me di cuenta que tenían forma de animal. Se movían muy extraños. De hecho, eran como unas aves rapaces negras y aterradoras, como cuervos o algo así, pero eran muy grandes. Tal vez buitres o gavilanes. De verdad no lo sé. No tenía idea de lo que eran, pero de algo estoy muy seguro. Se veían espantosas, como cubiertas con plástico derretido negro. Por eso creo que la abuela las confundió con bolsas. Mi abuela, al ver bien que de parecer bolsas ahora parecían animales, gritó con una voz de asombro y furia a la vez: ¡Carajo! ¡Esas son brujas! Las apuntó con la pistola y les dijo la frase que hasta hoy recuerdo, frase que no puedo borrar de mi cabeza. Ven mañana por sal. Sí, tú y tú también, desgraciada. Vengan mañana por sal. Y las maldijo. Pero no solo eso. Mi abuela se animó y
hizo disparos a cada una, pero al parecer no les dio porque echaron a volar, haciendo unos sonidos aterradores, que eran como graznidos o chillidos o una mezcla de ambas. Mi abuela estaba segura de haberles atinado porque ella estaba muy cerca, pero las balas como que no les hicieron daño o fue como si las hubieran atravesado. Las criaturas se perdieron en la oscuridad y lo más raro es que nadie en el barrio salió, ni por los disparos, ni por los gritos de mi abuela, ni mucho menos por esos sonidos aterradores de esas criaturas extrañas. Y eso, que ese barrio estaba lleno de curiosos. Bueno, como cualquier barrio. Supongo que también estaban asustados, o es lo que pienso, ya que de mi parte yo sí lo estaba, y ni hablar de mis primos. Todos estábamos muy aterrados por todo lo sucedido. Al bajar de nuevo a la habitación de la abuela, de inmediato comenzamos a rezar todos y nos acostamos junto a ella, que para calmarnos nos echó más cuentos, pero esta vez de situaciones divertidas, en un intento desesperado de hacernos reír y de calmarnos. Recuerdo que no podía borrar ese sentimiento de la cabeza, ese sentimiento de terror. No recuerdo a qué hora me quedé dormido, pero sé que el sueño fue tan profundo que ni nos dimos cuenta cuando llegaron los demás adultos a la casa. Al día siguiente desperté, me lavé los dientes y estaba muy contento, ya que pude oír a mis tíos y a mi madre en la mesa, todos con la abuela charlando gustosamente. Ella no les había dicho nada de la noche anterior, porque estaban comentando anécdotas de la reunión en la que estuvieron. Todos reían y disfrutaban de ese momento familiar. También se podía oler la preparación de algo rico que hacía mi abuela, y eso me hacía muy feliz, tan feliz que por un momento yo también había olvidado lo sucedido en la noche. Así que simplemente me disponía a desayunar en familia, como si nada hubiera pasado. De repente se escuchó que alguien llamaba a la puerta y fui casi que corriendo a abrirla, pero toda esa felicidad que sentía hasta hace poco se esfumó de mi cuerpo y me invadió el escalofrío más grande y más terrorífico que hubiera sentido alguna vez. Cuando al abrir la puerta, vi a dos ancianas de pelo largo, muy largo. Lo tenían descuidado, de color gris, grisáceo con blanco. También tenían intentos de trenza, pero mal hechas, y estaban con unos vestidos muy viejos que parecían harapos. Llevaban puestos velos como de novia, que les cubrían un poco el rostro, pero levemente. Estos velos también eran negros, a su vez transparentes, ya que pude ver sus ojos, unos ojos blancos y perdidos, como ciegos, como si no tuvieran iris, como si no tuvieran alma. Mi sangre se heló cuando una de ellas me pregunta por la dueña de la casa. Lo hizo con la voz de una dulce viejecilla. Sí, dulce viejecita, pero que tenía una sonrisa macabra. Yo estaba petrificado, no podía hablar, y mi sangre se heló aún más cuando una de ellas intentó tocarme, agarrarme por el brazo y preguntar si estaba bien. Yo solo pude balbucear. De inmediato me armé de valor y grité con mucha fuerza llamando a mi abuela. Cuando de pronto sentí una mano en el hombro y desde atrás de mí casi me desmayo. No podía ya con tanto susto, eran demasiados para mí. Yo solo soy un niño. Pero era mi abuela esta vez. Muy seriamente me vio en la habitación. Suspiré. Recuerdo como nunca la había visto así tan seria, pero sentí alivio. Sentí mucho alivio al alejarme de allí. Lo hice corriendo. Casi me caigo, se los juro. Nunca había corrido tan rápido en la vida como ese día. Yo mismo me sorprendí de lo rápido que me fui. En eso mi abuela comenzó a hablar con las ancianas. Fue más como una discusión, porque se estaban subiendo los tonos. Recuerdo que antes de llegar al cuarto, meterme y cerrar la puerta, estaban mis primos también, que siguieron órdenes de mis padres y de mis tíos, que se metieran igual que yo a la habitación. Justo cuando iba a cerrar, justo en ese preciso momento, escuché claramente como una de las ancianas le pidió sal a mi abuela, y allí lo supe.
Supe lo que ustedes que oyen esta historia muy atentamente ya lo saben. Si me preguntan qué pasó con ellas, qué pasó con las brujas, pues nunca lo supe, ya que nos encerraron en la habitación a todos los que éramos menores y no nos dejaron salir hasta muchas horas después. Solo escuchamos discusiones y los vecinos gritando, mucha bulla, mucha confusión. Pero como les dije, a los niños no nos dijeron nada. Escuchamos uno que otros rumores luego, pero fue mucho tiempo después. Rumores como que las golpearon o trataron de lincharlas, que les rociaban agua bendita y les salía humo, que llamaron al sacerdote de la parroquia para un exorcismo, pero como dije, fueron solo rumores. Incluso ya de adulto, me atreví muchos años después, me atreví a preguntar a la familia por ese día y nadie quiso hablar de eso. Nadie me dio respuestas. La tarde era oscura y hacía mucho frío, pero mi padre Antonio y su amigo Carlos, eso no les importó. No podían dejar de pensar en la promesa de un gran botín de peces que les esperaba en aquella lejana laguna, ya que era temporada y había abundantes peces de muchas clases en ella. Entonces emprendieron su viaje desde el pueblo a la laguna, llevando consigo sus cañas de pescar, anzuelos, carnadas y por supuesto sus escopetas, por si se les presentaba alguna buena presa mientras caminaban a su destino. Algo que no podía faltar en esos viajes eran sus perros fieles, Bruno y Max. Estos eran perros cazadores mestizos, eran hermanos y les emocionaba salir a cazar o pescar. Por eso estaban tan contentos como sus dueños de emprender este viaje. Después de un largo caminar, finalmente llegaron a la laguna. Esta era grande y extensa. Era muy hermosa. Estaba rodeada de mucha maleza verde y marrón, además de varios tipos de flores coloridas y muchos animales de muchas especies que llegaban por distintas razones a esta laguna, lo que la adornaba aún más. Y como se les había prometido, los peces eran abundantes y de gran tamaño. Mi padre y su amigo se sumergieron en el agua entusiasmados, ya que iban por las capturas de sus primeras presas. Usaron el viejo bote que estaba allí desde hace muchos años. Era un bote de madera vieja que no tenía dueño. Estaba muy dañado, pero aún cumplía con su función, ya que muchos otros, al igual que mi padre y su amigo, lo usaban para pescar. Y a veces les hacían reparaciones rápidas para poder seguir usándolo. Siguieron con su pesca por un largo rato y les fue excelente. Sabían que no iban a tardar en llenar todos sus baldes de peces de todo tamaño, pero a medida que el sol comenzó a ponerse, algo extraño comenzó a suceder. Mientras estaban en el medio de la laguna, rodeados de silencio y tranquilidad, comenzaron a escuchar un sonido lejano que se acercaba cada vez más y que se mezclaba con el ruido de la maleza. Los perros comenzaron a gruñir y a ponerse muy nerviosos. Los pelos de sus espaldas comenzaron a erizarse y se pusieron realmente furiosos. Los hombres intentaron calmarlos, pensando que se trataba solo de algún animal en busca de comida, o eso se decían ellos mismos para calmarse y a su vez calmar a los perros. Igualmente, alistaron sus armas y estuvieron muy alertas. Pero a medida que pasaba el tiempo, el sonido se hacía cada vez más fuerte y se mezclaba con otros sonidos, como si hubiera varias voces o gruñidos juntos. La maleza comenzó a moverse cada vez más fuerte y no solo eso, también se escuchó un tremendo grito. Fue muy fuerte y muy espeluznante. Fue tan fuerte y horrible que los perros comenzaron a correr sin control. Huyeron hacia la orilla. Mi padre y su amigo se quedaron atónitos, sin entender lo que estaba sucediendo, ya que sus perros eran muy valientes, tan valientes
que en muchas ocasiones se enfrentaron a animales salvajes, animales más grandes que ellos mismos, con tal de defender a sus dueños. Nunca los habían visto así tan asustados, al punto de dejarlos así abandonados. Después de eso, un silencio rotundo volvió a la escena. Estuvieron atentos y apuntando con las escopetas a la dirección del grito anterior. De repente, el silencio se rompió con un sonido que hizo que mi padre y su amigo se estremecieran de terror. Al principio, no supieron identificarlo, ya que era un sonido muy extraño, algo que jamás habían escuchado, o al menos no de esa manera. Pero rápidamente se dieron cuenta de que eran como risas escalofriantes. Parecían provenir desde lo más profundo de la maleza y en la misma dirección del grito que espantó a los perros. Mi padre sintió que su corazón latía con tanta fuerza que temía que fuera a salirse de su pecho. Su amigo, por su parte, parecía tan petrificado, incapaz de mover un solo músculo de su cuerpo. ¿Y quién no? Si hasta yo, que estoy contando esto, me sentí así al oírlo la primera vez. Pero continuando, ellos no tenían tiempo para pensar en sus miedos, porque algo comenzó a moverse bruscamente hacia ellos en su lugar. Pero nuevamente se repitieron para sí mismos que era algún tipo de animal salvaje. Sí, eso debe ser un animal salvaje y los vamos a cazar. En lo que se asome, le vamos a disparar. Pero pronto se dieron cuenta de que era algo mucho peor, ya que la maleza se movía con demasiada coordinación y demasiada fuerza para ser un tonto animal, y lo que fuese ya iba a aparecer ante ellos. Además, ¿qué tipo de animal podía gritar así? ¿Y qué tipo de animal podía reír así? Y entonces vieron algo que les hizo gritar de terror. Eran dos ojos rojos grandes y brillantes, y un rostro escalofriante y oscuro que parecía disfrutar al acecharlos, como si estuviera cazándolos. «Vámonos de aquí», gritó el amigo de mi padre, quien finalmente recuperó el habla y la capacidad de moverse. Sin pensarlo dos veces, corrieron y se lanzaron al agua, dejando atrás botes, escopetas, suministros y hasta el botín. No les importó, lo dejaron todo y nadaron con todas sus fuerzas. Nadaron tan rápido como pudieron, como su adrenalina le permitía, y aún así podían sentir que algo los seguía de cerca. Oían las risas cada vez más cerca y el sonido de las ramas y las hojas moviéndose detrás de ellos. No querían ser presa de eso y daban todo lo que tenían para lograr huir. De verdad lo dieron todo. Finalmente llegaron a la otra orilla y salieron del agua. Corrieron sin parar hasta que llegaron al pueblo, donde encontraron refugio en casa de uno de sus amigos, y cuando por fin pudieron recuperarse, les contaron a todos lo que se encontraba allí. Contaron todo lo que había sucedido y que habían dejado abandonado todas sus cosas. Por supuesto, nadie les creyó. Pensaron que estaban ebrios, que solo habían visto algún tipo de animal salvaje. Pero mi padre y su amigo sabían que no era eso lo que les pasó. Ellos no estuvieron allí, ellos no vivieron ese horror. En ese momento, uno de los perros se acercó a mi padre. Aún estaba tembloroso y lamía a mi padre como pidiendo disculpas por haberlo abandonado, pero seguía aterrado. Se notaba en los ojos del pobre Bruno su angustia y aún desespero por todo lo que había vivido. Mi padre nunca le echó la culpa por dejarlo. Creo que también hubiera hecho lo mismo. Desde aquel día, mi padre juró que nunca volvería a pescar, al menos no en ese lugar, y también advirtió a otros en el pueblo hicieran lo mismo. Por un tiempo, mi padre trató de olvidar lo que había visto esa noche, pero nunca pudo hacerlo, no del todo. Siempre que pensaba en la laguna, sentía un escalofrío recorrer su espalda y tenía la extraña sensación de que alguien o algo me estaba observando.
Muchos años después de aquella terrible experiencia, mi padre decidió regresar al lugar con la intención de enfrentar sus miedos. Sabía que era una locura, pero no podía seguir viviendo con ese miedo que hasta ese momento lo consumía durante todo este tiempo. Cuando llegó al lugar, encontró que todo había cambiado mucho desde su última visita. La maleza había crecido tanto que era casi impenetrable, pero eso no fue lo que más lo sorprendió. Lo que más lo sorprendió fue lo que encontró en el suelo cerca de la orilla. Los baldes vacíos, exactamente iguales a los que él y su amigo habían dejado aquella noche. También estaba el viejo bote abandonado y casi destruido, con marcas de garras o zarpazos. Lo que es peor, a su alrededor habían huellas viejas de algún tipo de criatura grande, criatura que no podía reconocer, y eso que mi padre era un experto cazador. Tal vez eran las mismas huellas de esa noche, pensó, de esa criatura. Pero resulta que al mirar al otro lado de la orilla, se percató de que habían restos de animales, y de lo que le pareció también restos de otras cosas como ropas rasgadas o destruidas. Lo último que vio, antes de empezar a temblar de miedo, fue lo que estaba justo al lado de esas ropas. Vio las mismas huellas, pero a diferencia de las otras huellas, estas aún estaban frescas. Mi padre sintió como su corazón se detuviera por un momento, justo como le pasó la noche de la pesca. Sintió ese mismo escalofrío. Pensó que le iba a dar un infarto en ese momento. En su mente solo habían preguntas mientras esto sucedía. ¿Cómo era posible que los baldes aún no estuvieran allí, justo en ese mismo lugar, igual que las demás cosas, justo después de tantos años? ¿Quién o qué había destruido así el bote? ¿De quiénes eran esas pertenencias humanas, esas ropas? Y sobre todo, ¿qué significaban esas huellas? Esas huellas frescas que parecían haber estado allí todo ese tiempo, como esperando a que mi padre regresara.